Buenas noches, profesor. El día de hoy le vamos a explicar el tema de la ética y la moral, paradojas del ser humano. Nuestro grupo está conformado por Nicole Fernanda Capera, Juan David Mora y quien le habla, Isabela Álvarez Muñoz. Aquí tenemos una tabla de contenido. Como primer punto, la introducción, que se va a basar en qué consiste el artículo, cómo funciona y cómo nos va a ayudar a explicar la conducta humana. Como segundo, vamos a exponer las bases teóricas del mencionado artículo. Como tercero, un juego de roles con base en caso clínico, el cual lo grabamos en un video. Y como cuarto, vamos a exponer la actividad lúdica a realizar. Aquí le dejé una imagen sobre el artículo y su respectiva bibliografía. Vamos a ver que antes de empezar con el primer punto, necesitamos unos conceptos claves que nos van a servir para un mejor entendimiento de la presentación. Como primero, ¿qué es la ética? Según el artículo, la ética es una reflexión sobre nuestras propias acciones, comportamientos y decisiones. Es un proceso en el cual la persona evalúa y argumenta las razones detrás de sus decisiones. Es decir, la ética es el pensar antes del actuar. Es preguntarnos a nosotros mismos, ¿esto está bien o esto está mal o le estoy haciendo daño a alguien? Es como tener esa conversación donde nos preguntamos si estamos haciendo lo correcto. Por ejemplo, si nosotros tenemos dinero de sobra y vemos a una persona que lo necesita, uno piensa, ¿debería ayudarlo? Entonces la ética es eso, esa idea de reflexionar si ayudo yo a la persona es lo correcto y pensando en cómo esta acción va a afectar a los demás, ya sea de forma negativa o forma positiva. Como segundo, ¿qué es la moral? La moral es el aspecto práctico de la ética. Se refiere a las acciones concretas que tomamos y cómo éstas afectan a los demás. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la moral es lo que nosotros hacemos en el día a día según lo que creemos correcto o incorrecto. Entonces, son las reglas que nosotros seguimos sin pensar tanto porque ya las hemos aprendido en nuestra familia o en nuestro entorno. Entonces, como decimos, es básicamente todo lo que nosotros hacemos en nuestro día a día sin pensar si es correcto o no porque ya lo sabemos. Y un ejemplo de esto sería, si mi familia me enseñó que ayudar a los demás es bueno, entonces yo voy a ver a esa persona que está necesitada y le voy a dar el dinero. Esa acción es mi moral, porque estoy siguiendo lo que me enseñaron sobre hacer el bien. Y como último tenemos que es posmodernidad. Entonces, este término describe la época actual, que está caracterizada por una mayor flexibilidad moral, donde los individuos ya no se guían por un conjunto fijo de reglas dictadas por la religión o la tradición. La posmodernidad ha creado un individuo más libre, pero también más individualista. Es decir, como dice ahí, la posmodernidad pues es la época actual, que está muy caracterizada por el hecho de que la moral ya es mucho más flexible. Si recordamos en los tiempos anteriores, la moral estaba muy determinada por lo que dijera la religión o las corrientes filosóficas. Bueno, pasando a desarrollar ahora sí el primer punto que nos dice en qué consiste el artículo. Entonces, el artículo de Gloria Elena Betancur Jiménez aborda precisamente esa necesidad que se tiene de replantear los conceptos de ética y moral hacia la sociedad contemporánea. Estos términos que antes estaban fuertemente vinculados a la religión y a los dogmas filosóficos. Por ejemplo, anteriormente la ética y la moral iban a estar muy guiadas por lo que era la religión. Si la religión decía esto es moralmente correcto o esto no lo es, todo el mundo se acataba a ello. Sin embargo, en la sociedad contemporánea, ahora estos dos términos son vistos desde una perspectiva más subjetiva y mucho más flexible, especialmente debido a los avances que ha tenido la ciencia, la tecnología y el desarrollo del consumismo. Todo este conjunto de avances ha hecho que nosotros cambiemos esa visión sobre lo que es correcto o lo que es incorrecto. Ya no seguimos esas reglas fijas, sino que vamos a tomar decisiones éticas basadas en lo que nos parece conveniente en el momento. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer que estoy haciendo un examen y yo veo que mi amigo de al lado está haciendo copia. Yo sé que copiar está mal y yo debería reportarlo. Sin embargo, en ese momento pienso en que no me quiero meter en problemas y que como soy su amigo, pues no quiero parecer un delator. Entonces yo decido no decir nada, no porque yo considere o crea que eso es lo correcto, sino porque en ese momento me parece lo más conveniente para evitarme en un conflicto. Entonces, en este caso no estoy siguiendo la regla de decir la verdad, sino que estoy tomando una decisión ética basada en lo que me resulta más cómodo o beneficioso en ese instante. Por eso decimos que ya no estamos, la moral ya no se siguen como esas reglas fijas, sino que tomamos decisiones éticas basadas en lo que nos parece conveniente en ese mismo momento.
Bueno, Betancourt argumenta que debido a todos estos cambios que ha tenido la sociedad hoy en día, especialmente el sujeto postmoderno, pues ya tiene una visión muy distinta de la ética y la moral, y como lo decía anteriormente, pues ya no se va a guiar de esas normas rígidas dictadas por la religión o la tradición. En su lugar, las personas van a tomar decisiones basadas en su propia experiencia y circunstancias inmediatas. Entonces a esto nos referimos cuando decimos que ahora son vistos desde una perspectiva más subjetiva. La autora en este contexto también reflexiona sobre cómo estas ideas se han vuelto comunes en la vida cotidiana y ella se enfoca en cómo los jóvenes han desarrollado como su propia forma de interpretar y ver la ética moral. Ella hace esta reflexión ya que este artículo está basado en una investigación cualitativa realizada con estudiantes de pregrado, quienes comparten su comprensión de la ética y la moral en sus prácticas cotidianas. A través de esta investigación, Betancourt lo que hizo fue identificar un fenómeno en el que los jóvenes ven a la ética como una especie de conjunto de normas externas que deben cumplir para adaptarse a las expectativas de la sociedad en lugar de un proceso de reflexión interna y personal, como lo explicaba anteriormente. Cuando les decía el concepto de ética es la reflexión sobre nuestros actos. ¿Qué sucede? Que actualmente los jóvenes ya no ven la ética de esa forma, sino que lo ven como un conjunto de normas externas que deben cumplir en lugar de algo que provenga de una reflexión interna. Por ejemplo, nosotros no hacemos copia en los exámenes porque en la escuela, en la universidad, en el colegio nos enseñaron que eso está mal o porque nos pueden castigar, entonces nos pueden quitar el parcial o demás. En este caso, seguimos la norma porque es una regla externa. Sin embargo, no nos preguntamos si eso es incorrecto porque estamos afectando nuestro proceso de aprendizaje o porque estaríamos siendo injustos con los demás, ¿sí? No estamos haciendo esa reflexión interna sobre las razones éticas de esta regla. Entonces, gracias a esta investigación, a este artículo que está basado en esta investigación, ella descubre que los estudiantes tienden a ver la ética como algo que viene de afuera, como si fueran reglas que nosotros tenemos que seguir para cumplir con lo que otros esperan de nosotros, por ejemplo, los padres, la escuela, la sociedad. Entonces, vamos a actuar, o dice que nosotros vamos a actuar de cierta manera porque se nos dice que debemos hacerlo así, pero no porque nos detengamos a pensar si esas reglas tienen un sentido para nosotros. Entonces, ya para finalizar este tema de la introducción, el artículo lo que quiere es plantear esa necesidad que hay de replantear o redefinir los conceptos de ética y moral en el contexto de una sociedad que ha cambiado drásticamente gracias a todos esos avances modernos. Entonces la autora sugiere que los individuos, especialmente los jóvenes, pues en los que basó esta investigación, viven en un mundo donde los valores tradicionales ya no son suficientes para guiar sus decisiones. En su lugar, las personas están rigiendo por una ética más subjetiva y relativa, como ya lo vimos, que se adapta a sus necesidades y situaciones del momento. Entonces, el desafío que tiene este artículo y Betancourt es reformular estos conceptos para que puedan ser relevantes y útiles en la sociedad postmoderna. Buenas noches, hablando de cómo funciona esta teoría que se nos plantea en el texto base. Empezamos con que la ética es una teoría y una reflexión. Pues la ética, según el texto, se define como una reflexión teórica sobre los actos libres. Esto quiere decir pues que se trata de analizar y pensar de forma racional sobre las acciones antes de que se realicen, como quien dice pensar antes que actuar. El texto se enfoca en la argumentación y la justificación de los motivos detrás de los actos, en los que no solo se consideran los intereses personales, sino también los deberes hacia los demás. También el texto nos habla de que esta teoría ética es la razón fundamental para decidir pues lo que está bien y lo que no está bien, es decir, lo que está bien y lo que está mal. Pero pues siempre se debe tomar dentro de un contexto de una evaluación mucho más amplia, la cual va a incluir que los derechos individuales de las personas y también los derechos colectivos. Pues la ética no solo se limita a lo que deseamos hacer, sino lo que deberíamos estar haciendo, teniendo en cuenta el impacto de nuestras acciones. Y ahí es donde entra una cita del texto que dice: la ética es la reflexión del propio modelo de la vida, en donde la razón tiene un papel importante en la toma de decisiones para comprender, justificar y argumentar. Es decir, que nosotros debemos pensar bien antes de realizar algo.
antes de realizar una acción, porque esa acción va a tener repercusiones, ya sean positivas o negativas, y si son positivas o negativas depende de nosotros. También se menciona que pues en la modernidad los avances, como son los avances científicos, los avances tecnológicos, pues han ido transformando al sujeto de forma progresiva. Esto pues ha hecho que sea necesario que se replanteen los conceptos de ética, ya que pues estas reglas tradicionales que antes servían para abordar ciertos temas en la época, pues ya no son suficientes para poder abordar los nuevos dilemas éticos que se presentan en este mundo contemporáneo. Y es donde deja esta segunda cita que dice: es importante replantearlos, es decir, pues los conceptos de ética y moral, teniendo en cuenta las características de los sujetos posmodernos. Continuamos y el texto ya nos habla de la moral, la acción y la corresponsabilidad. Entonces, pues la moral es, en contraste con la ética, se define pues como las acciones concretas que tomamos en nuestras relaciones pues con los demás, ¿cierto? Es divertido pensar porque la ética es más teórica, ¿cierto? Más como el texto, pero la moral sí se basa en la práctica, es decir, en cómo actuamos diariamente y cuáles son las implicaciones sociales de nuestras acciones. Y por esto traigo esta otra cita del texto que dice: la moral es definida como las acciones de los sujetos en relación con los otros. También nos mencionan un concepto clave en esto de la moral y es la corresponsabilidad. La corresponsabilidad implica que pues no solo somos responsables de nuestras propias acciones y nuestras propias decisiones, sino que también nuestras acciones van a afectar a otras personas y pues por lo mismo va a afectar a una sociedad en conjunto. Y aquí es donde entra el dilema. Las personas quieren tener esa libertad de tomar decisiones, pero no están conscientes de que todas sus decisiones van a tener una consecuencia, va a afectar de alguna forma. Continuamos con la paradoja posmoderna. La ética y la moral son relativas. Pues en la teoría de la ética y la moral, el texto también señala que pues la sociedad contemporánea, en donde la ética y la moral se han vuelto muy relativas dependiendo de cada entorno de los sujetos individuales. Entonces, por lo mismo, las reglas que estaban fijas antes, que antes dictaban lo que estaba bien y lo que estaba mal, como las impuestas por las religiones, los dogmas, normas fijas, pues han perdido mucha influencia en la actualidad. Y ahora pues estas decisiones éticas y morales van a depender mucho del contexto y de la subjetividad de cada individuo. Y es donde entra esta cita que dice: los sujetos hablan de una ética y una moral relativas al momento, al sujeto y al acontecimiento. Por lo mismo, cada sujeto tiene una realidad diferente y como lo expresa es diferente. Por lo mismo, la ética y la moral deberían ser relativas al entorno, al entorno en el que se desarrolló el sujeto. Y por lo mismo, pues esta moral relativa genera pues una tensión entre el deseo de esa libertad individual, ¿cierto? Pero también se tiene que tener en cuenta que al adquirir esa libertad individual estoy también adquiriendo una necesidad de responsabilidad social. Pues los individuos de hoy solo buscan más autonomía, pero también tienen que entender que se van a enfrentar a dilemas donde las acciones van a afectar el bienestar común. Y por eso es que se adquiere una responsabilidad también al adquirir cierta libertad. Y por último, el texto concluye con que es necesario reformular la ética y la moral. Pues no se pueden seguir aplicando las mismas reglas que antes guiaban a las personas de hace 40 años, porque pues estas reglas ya no se ajustan a las necesidades de la modernidad. Por lo mismo es necesario que se construya una ética flexible y que esté más adaptada a las realidades de la posmodernidad, porque los valores son fluidos y los principios también dependen de cada individuo.
Y ahí es donde finalizo con esta cita que dice: es fundamental pensar un proyecto ético y moral de los sujetos con otros argumentos que permita conocer, construir y evaluar reflexivamente los acontecimientos actuales. Para dar respuesta a cómo la ética y la moral ayudan a explicar la conducta humana, pues es necesario remontarnos, al igual que lo hace el texto, a diferentes puntos cronológicos a través de la historia. Entonces, pues vamos a dar inicio con la aclaración de que se considera que tanto la ética como la moral son casi tan antiguos como la humanidad misma. Entonces, pues vamos a remontarnos al primer momento, que es la percepción desde la antigüedad. En este punto se considera la ética como reflexión del modelo de vida, y la moral se centra en acciones y responsabilidades con los demás. Esto pues es importante mencionar que para la época como tal se tenía que seguir un dogma cristiano. Por lo tanto, este concepto de ética y de moral son conceptos rígidos que generan cierto repudio hacia lo diferente. Entonces, pues digamos que a partir de este punto se comienza a crear ese modelo en el que los individuos simplemente se esmeran por cumplir escasamente lo que les determina un factor externo que vendría siendo la iglesia. El impacto que tiene la modernidad sobre estos conceptos es que comienza a promocionar la ética y la moral como nuevas formas de responsabilidad, en consecuencia a la innovación y la adquisición de saberes. Entonces, en este punto pues tenemos que va a comenzar, se va a dar una aparición como tal de lo que vendría siendo el capitalismo, y van a haber hallazgos científicos. Por lo tanto, ya no va a estar la cultura que se empleaba antes, de que lo correcto y lo incorrecto estaba mediado, o que respondía solamente a un Dios, sino que acá ya vamos a comenzar a buscar otras fuentes, y vamos a, como que la humanidad comienza a creer más en lo que se puede comprobar. A partir de esto pues se va a generar una crisis de los valores, que es un punto más en la edad moderna, en el que el posicionamiento de una cultura laica va a impulsar la búsqueda de nuevas verdades. Entonces pues esto va haciendo que los conceptos sean adaptables cada vez más a las nuevas circunstancias. Pues en este punto comienzan a plantearse que el mundo ya no está funcionando como antes en base a una religión, sino que se da un proceso de secularización y laiquización de un país como tal. Pues esto corresponde a que se desprendan estos dogmas religiosos un poquito de la conducta de los humanos, y se comiencen a tener en cuenta los saberes científicos como tal. Por lo tanto, lo que se busca es reestructurar estos modelos de ética y de moral para que estos sean pues más acordes a las características que tiene la actualidad moderna. En el posmodernismo se sufre una despersonalización y un contexto social. Entonces pues acá ahí es importante mencionar que esta despersonalización va a estar dada porque todo el proceso anterior va a llevar como tal a una ramificación de estos conceptos. Entonces, ahora vamos a tener diferentes puntos de vista, y pues a esto se le llaman, en el texto lo mencionan como formas de vivir. Entonces vamos a tener que ya la sexualidad no va a ser lo mismo, sino que se aborda de diferentes maneras. Vamos a tener la implementación de nuevos derechos para los individuos y sus particularidades, y pues va a haber un desarrollo diferente como tal en la construcción de una personalidad. Entonces pues desde este punto se dice que esta despersonalización va a obedecer ¿a qué? A que la ética ahora debe ser aún más flexible y adaptativa a la ambivalencia y a las contradicciones de las situaciones actuales. ¿Por qué se genera eso y por qué se habla de una despersonalización? Porque un individuo va a comenzar a segmentar como tal sus personalidades. Entonces, dentro de un trabajo, un campo laboral, un campo educativo o en la calle se van a adoptar un concepto de ética y de moral muy diferente. Por lo tanto, van a comenzar a prevalecer la ambivalencia, que consiste pues en que un individuo como tal va a saber que una cosa está mal, éticamente se considera que está mal hecha, pero a él le genera beneficio. Entonces él procede a hacerla, va a transgredir esas barreras de la ética que se están generando en la posmodernidad con la finalidad de obtener un beneficio propio, por lo que esto se le denomina como la aparición de los seres corruptos.
Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Y por qué es importante pues, remontarnos y mencionar todas las adaptaciones que ha sufrido estos conceptos. Ahora lo podemos definir como que la ética y la moral son conceptos que han trascendido junto con las culturas y las particularidades que cada una conlleva. Por lo tanto, pues se puede establecer una relación entre ambas de construcción mutua, de acuerdo a los nuevos acontecimientos a los que se enfrenta la humanidad. Entonces, pues, la forma que encontré más sencilla de explicarlo es iniciar con los cambios impulsados a partir de los sujetos subjetivos que generan la aparición de nuevos modelos a seguir. Esto va a generar en consecuencia pues, una reestructuración de la ética como un antídoto a los acontecimientos negativos que generan los nuevos conflictos sociales. Es decir, el cambio de la cultura, de estos eventos subjetivos que se están desarrollando y se están modificando, va a requerir de un nuevo ente regulador que vendría siendo una modificación de la ética y de la moral. Entonces, cuando se genera esa modificación, pues esto va a aparecer como modo de regulación de la conducta de los individuos. Aquí pues es importante mencionar el término de libertad que se aborda en el texto. La libertad se comienza a dar cuando un individuo tiene varias opciones a elegir, pero esta libertad va a estar condicionada cuando el individuo elija un estilo de vida y este estilo de vida tenga su propio concepto de ética y de moral. Por lo tanto, pues va a seguir siendo esta relación de construcción mutua, al igual que las culturas, en la que un individuo obedece a una ética, pero es el mismo individuo quien se encarga de modificar esta ética. Y pues esta sería la forma en la que se explica la influencia que tienen sobre el desarrollo de la conducta humana como tal. Bueno, ahora les voy a exponer las bases teóricas de nuestro artículo, empezando con Zygmunt Bauman. Bauman aborda la ética en la era posmoderna. Él señala que los conceptos tradicionales de moralidad pues ya no son suficientes para afrontar los desafíos actuales, ya que en la posmodernidad la realidad es mucho más ambigua y más compleja, y es por eso que él introduce este término de ética posmoderna. A su vez trae a colación dos términos muy importantes. El primero es la responsabilidad. Bauman subraya la importancia de la responsabilidad personal, no solo por nuestras propias acciones, sino también por las consecuencias que éstas puedan tener sobre las demás personas. Habla de la corresponsabilidad, donde dice que cualquier acción puede afectar a otras personas, incluso a la sociedad en general. El otro término es ambivalencia y contradicción. El autor resalta que la ambivalencia es inherente al ser humano, especialmente en el ámbito moral. A menudo nosotros sabemos qué es lo correcto, pero nuestras acciones no siempre van a seguir a esa claridad moral, y pues esto es una disonancia que podemos ver en la vida ética. Como segundo referente teórico tenemos a Adela Cortina, que en su obra Ética sin moral, ella se enfoca en la necesidad de que la ética provenga desde dentro de las personas. Para ella, la moralidad impuesta desde afuera a través de normas y castigos no va a crear un ser humano más ético ni mejor. En su lugar, ella plantea que los individuos debemos internalizar esas normas éticas para que guíen nuestro comportamiento de una manera más natural, de una manera más genuina. Y ella trae un término que es la autonomía, donde dice que la ética no debe ser solo un conjunto de reglas que nos impone la sociedad, sino un sistema de principios que cada persona haga propio. La verdadera ética pues debe surgir del compromiso que uno tenga como persona y no simplemente del cumplimiento de normas externas. Y ya como último referente teórico de mi parte tenemos a Santiago Dazuki, el cual plantea varias perspectivas sobre la ética y la moral. Santiago Dazuki nos dice que la ética es cuando piensas antes de actuar, como lo expliqué en un principio, reflexionando sobre si lo que vamos a hacer está bien o está mal, considerando tanto lo conveniente para mí y como lo que es mejor para los demás. Es una especie de, como lo decía, análisis interno, donde yo me pregunto, ¿esta acción es correcta? ¿O por qué esta acción es correcta? Como segundo, la moral. Según Dazuki, son las acciones concretas que hacemos en nuestra vida diaria basando en cómo nos relacionamos con los demás. Por ejemplo, el ser honesto, el respetar a las personas, el ayudar a los que nos rodean, son tus comportamientos reales. Son lo que hace y no solo lo que uno piensa.
Continuando con las bases teóricas, ahora tenemos a Michael Foucault, el cual su teoría se divide en 3 puntos importantes, en que la ética como una práctica de libertad, la ética reflexiva y también el cuidado de sí. Para empezar con lo de la ética como una práctica de la libertad, traigo una cita del texto que dice: la libertad es una condición de la ética. Los estudiantes no hacen alusión al tema de la libertad, a pesar de que en los diferentes espacios donde se congregan se describen como seres libres. Aquí es donde Foucault sostiene que la ética no es solo un conjunto de normas ya preestablecidas a seguir, sino que esta ética está profundamente relacionada pues con la práctica de la libertad. Por lo mismo, Foucault define la ética como la manera en que los sujetos ejercen su libertad y también su autonomía para tomar las decisiones sobre su vida y también sobre las acciones. Y esto nos lleva a la ética reflexiva. Pues la ética reflexiva es la forma que adopta la libertad, y así lo declara Foucault. ¿Qué implica esto? Pues el ser ético no es simplemente seguir reglas o normas impuestas por la sociedad, por una religión, por un dogma, sino que es el resultado de los procesos de reflexión sobre nuestras acciones. O sea, es que nosotros nos sentemos a pensar qué repercusión va a tener una acción. Y también, pues, lo que les estoy diciendo, las consecuencias que traen las mismas acciones que voy a realizar. La ética, por lo tanto, surge de la autonomía y la capacidad que tiene cada individuo para tomar una decisión. Y ahí es cuando entra el cuidado de sí, pues la ética del cuidado de sí como práctica de la libertad, así dice el texto, es uno de los puntos centrales que se sostiene Foucault en su teoría. Pues Foucault plantea la importancia del cuidado de sí mismo en esta ética, lo que va a significar que los sujetos deben autogobernarse y ser responsables de sus propias decisiones. Esto lo deben hacer a partir de una reflexión ética, también sobre sus valores, sus propios comportamientos y pues teniendo en cuenta todas las implicaciones de una decisión. Y pues este concepto de cuidado de sí es crucial en la construcción de una ética personal que no dependa únicamente de las normas externas que se nos han sido impuestas, sino más que todo por la capacidad que tiene el sujeto para poder actuar con responsabilidad hacia él mismo y hacia los demás. Continuamos con Martin Heidegger. Él se divide en dos su teoría y es la falta del pensamiento en la modernidad y llamado a la reflexión. Empezando por la falta del pensamiento en la modernidad, el texto nos dice así: volver a la reflexión es un llamado del filósofo Heidegger en 1955 en su discurso Serenidad. Heidegger en su discurso dijo: la falta de pensamiento es un huésped inquietante en el mundo de hoy, pues entra y sale de todas partes. Aquí es donde Heidegger plantea la falta de reflexión como uno de los problemas más importantes en el mundo moderno. Martín llama la atención sobre cómo las personas actúan sin pensar profundamente las decisiones que están tomando y por lo mismo tampoco piensan de forma detallada cuáles van a ser las implicaciones de esa misma decisión. Aquí es donde pues la crítica de Heidegger pues es centrada hacia que la sociedad actual pues ha avanzado mucho tanto en técnica y en funcionalidad, pero pues ha perdido la capacidad de poder reflexionar críticamente sobre sus acciones. Y por lo mismo es donde entra el llamado a la reflexión, porque pues pensar y reflexionar tienen un costo importante, así dice el texto. Y es lo mismo que Heidegger subraya, que es esa importancia de volver a tener un pensamiento reflexivo como una manera para poder enfrentar esos dilemas éticos y morales. Heidegger piensa que esa acción de pensar y reflexionar sobre nuestras acciones y también las consecuencias son el imperativo de ética.
Y esto es, especialmente ocurre en una sociedad en donde las personas solo siguen las normas, las reglas que son impuestas y lo hacen de manera ciega. O por otra parte, actúan sin considerar cuáles son los valores que se están promoviendo y los principios que están guiando esas decisiones. Continuando con las bases teóricas, Lipovetsky, que es un autor, pues se enfrenta a una interpretación equívoca de la ética y la moral, caracterizadas pues por ser muy superficial. Él lo que sugiere es reorganizar una ética que sea menos idealista y más funcional, que esté enfocada como tal en la obtención de beneficios para el ser humano. Esto buscando implementar también la moderación como tal de los intereses personales y las responsabilidades reales. Él se apoya como tal en el desarrollo que han tenido este concepto a partir de la secularización, y pues lo que menciona es que actualmente la ética y la moral responden ante estas problemáticas sociales complejas actuales que los breviarios pues no pueden responder. Los breviarios, pues es importante mencionar que son los libros religiosos a los cuales se le adjudicaba el comportamiento de las comunidades pues en la época antigua. Entonces pues acá él lo que hace es establecer una relación entre los beneficios que da la ética y la moral si se llegan a reorganizar de acuerdo a las necesidades actuales con respecto a los beneficios de antes, pues se basaban solamente en lo que un Dios les pudiese proporcionar, mientras que en la actualidad estos beneficios pues podrían ser como la construcción de un individuo ético y moral que no transgreda como tal estos límites y no afecte a los demás, sino que se genere un surgimiento individual. Posteriormente tenemos a Restrepo, pues que su intervención sale de una conferencia que se titula ¿Tu ética en el pasado o en el futuro? Él lo que busca es resignificar la norma a través de un consenso. Esto pues para lograr una aceptación y cumplimiento teniendo en cuenta pues las modificaciones contemporáneas. Lo que Restrepo busca es que los individuos hagan un consenso y se llegue a un acuerdo en el que todos consideren que el concepto de ética y de moral sea el más adecuado de acuerdo a los requerimientos actuales. Sin embargo, uno de los factores que se aborda durante el texto es que esto conllevaría ciertamente a una homogenización del concepto de ética y de moral, y pues lo que vendría haciendo es limitar como tal la subjetividad y la expresión libre de los individuos, lo que vendría siendo imposible, pues porque para eso tendríamos que ser todos los individuos iguales, y eso es una norma que claramente no se cumple. Bueno, proseguimos con el juego de roles basado en el caso clínico. Entonces empezaremos con la descripción del caso. Un médico en un hospital público se enfrenta a un dilema con un paciente en estado terminal. El paciente ha expresado en múltiples ocasiones su deseo de recibir cuidados paliativos y no estar conectado a un respirador, respetando su derecho a morir con dignidad. Sin embargo, la familia del paciente insiste en que se haga todo lo posible para mantenerlo con vida, independientemente del sufrimiento que esto le pueda causar. La ley del país no es clara sobre este tipo de casos y deja espacio para interpretaciones. El médico debe tomar una decisión que involucre tanto su ética profesional como la moral personal. Buenas tardes, señora Isabela. Mi nombre es Nicole Fernanda Capera y yo soy la médico que ha estado atendiendo a su esposo. ¿Cómo se encuentra en la tarde de hoy? Bien, doctora Capera, esperando qué noticias me pueden traer. Listo, precisamente por eso vine a hablar con usted. Revisando los últimos informes de la historia clínica de su esposo, es claro que ella se encuentra en una fase muy avanzada. Él ha expresado de manera reiterada que no desea ser conectado a un respirador ni tampoco recibir tratamientos invasivos. El paciente ha mencionado que prefiere los cuidados paliativos para poder morir sin dolor y con dignidad. Doctora, yo entiendo lo que él dijo, pero para mí es muy difícil aceptar eso. Yo quiero que ustedes por favor hagan todo lo posible para mantenerlo con vida. Por favor, no lo dejen ir. Entiendo perfectamente su dolor, señora Isabela. Sin embargo, yo como médico debo respetar los deseos de mi paciente y él ha dejado claro que no desea medidas que prolonguen su vida de forma artificial.
Pero es que en este momento él está inconsciente, él no puede tomar esa decisión. Estoy segura de que si él tuviera la oportunidad, él elegiría vivir aunque sea con el dolor. Yo entiendo que la situación es muy complicada, por lo mismo el hospital ha decidido enviar un moderador. Este hace parte del comité de ética hospitalaria y ya debe venir entrando a la sala de conferencia. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, señora Isabela. Me presento, mi nombre es Juan David Mora y yo soy el abogado que está encargado de la moderación del Comité de Ética Hospitalaria. Buenas tardes, Juan David. Es evidente que este tipo de decisiones son extremadamente difíciles. Sin embargo, desde el punto de vista ético, es fundamental respetar la autonomía del paciente. No podemos ignorar sus deseos simplemente porque la situación se ha vuelto emocionalmente compleja. Pero ¿y qué pasa con nuestra opinión como familia? Nosotros lo conocemos mejor que nadie, ¿no deberían tener eso en cuenta? Por supuesto, sus deseos son importantes, pero la ética médica nos dice que debemos anteponer los deseos del paciente, especialmente cuando ha sido claro en su voluntad anticipada. Legalmente, él tiene derecho a rechazar tratamientos invasivos si así lo ha manifestado en vida, siempre que haya pruebas de ello, como un testamento vital o registros clínicos claros de su voluntad. Pero es que no hay un testamento escrito, solamente lo ha dicho de palabra, eso no puede contar. En algunos casos, la ley permite que las declaraciones verbales o documentadas por los médicos tengan validez. Dependerá del contexto, pero el hecho de que su esposo haya sido claro en este deseo nos da una base sólida para respetarlo. Doctora, entonces está diciéndome que debo renunciar a verlo a él con vida, ¿no hay nada más que pueda hacer? Yo sé que esta situación es extremadamente difícil, pero como médico mi deber es garantizar que su esposo no sufra de forma innecesaria y también respetar su derecho a una muerte digna. Nosotros podemos brindarle cuidados paliativos para que no sienta dolor y pueda partir en paz. Es que es tan difícil aceptarlo, pero si es lo que él realmente quería, no quiero hacerle daño, solo quiero que no sufra más. Le prometemos que haremos todo lo posible para que esté cómodo y en paz durante sus últimos momentos. Usted también estará acompañándolo en todo este proceso. Señora Isabela, es en momentos como este cuando me enfrento a la paradoja de ser médico. Mi deber es salvar vidas, pero yo también debo respetar la vida que el paciente desea vivir o terminar. Es un dilema en donde la ética y la moral colisionan. Sí, doctora, es que yo lo amo, pero si esto es lo mejor para él, si esto es lo que él quería, entonces voy a aceptar su decisión. Solo quiero que él esté en paz. Es comprensible lo doloroso que es esto, pero su esposo ha tomado una decisión y nosotros como un equipo competente en el área de la salud, pero también como seres humanos, debemos respetarla. Les brindaremos apoyo en todo esto, para que tanto usted como su familia puedan tener tranquilidad. Bueno, en cuanto a la actividad a presentar, nosotros vamos a realizar como tal un Kahoot en el cual se van a presentar diferentes situaciones problema en un periodo corto de tiempo. La idea es que pues los participantes respondan de acuerdo a la subjetividad y la interpretación que cada uno realiza pues de las diferentes problemáticas que se van a plantear.
Bueno, pues con esta actividad finaliza nuestra exposición. Espero haya sido de su agrado y pues muchas gracias por la atención prestada.